Pues bueno, el día de hoy vamos a hablar de fracturas de hombro y húmero. Y pues mi nombre es Francisco Orozco Galicia. En cuanto a los temas, pues vamos a iniciar viendo el lado de las fracturas de húmero proximal y de húmero diaficiario. También vamos a ver la clasificación más utilizada para dicho tipo de fracturas y pues las técnicas quirúrgicas que se utilizan. Iniciando con la clasificación AO, pues vamos a ver que pues el número está representado por el número 1 y hablando acerca del segmento proximal va a ser otro 1. Entonces, acerca del número segmento proximal iniciaríamos con un 11. Es importante pues conocer las partes más relevantes del segmento proximal, que pues sería la cabeza humeral, ambos trocánteres y pues la metáfisis. Ahora hablando acerca de los tipos que existen en el segmento proximal, vamos a ver que existen tres tipos: tipo A, tipo B y tipo C. Tenemos que pues el tipo A va a ser una fractura extraarticular unifocal y pues que van a existir dos partes. En cambio, en el tipo B vamos a ver que va a ser una fractura extraarticular bifocal y que van a existir tres partes. Y en la tipo C, esta va a ser una fractura ya sea puramente articular o una fractura que sea en cuatro partes o una mezcla de las dos anteriores mencionadas. Tenemos que pues estos mismos tipos se van a dividir en grupos y subgrupos. Hablando acerca de los grupos y subgrupos del tipo A, tenemos que el A1 va a representar las fracturas de las tuberosidades, A1.1 fractura de la tuberosidad mayor, A1.2 fractura de la tuberosidad menor. En cuanto a las A2, estas van a representar las fracturas del cuello quirúrgico y pues tenemos que A2.1 sería un trazo simple, A2.2 sería un trazo en cuña y un A2.3 sería un trazo multifragmentado. Y el A3 va a representar las fracturas verticales. A continuación tenemos los grupos y subgrupos de los tipos B, que pues en cuanto a B1, este va a hablar acerca de fracturas del cuello quirúrgico. Tenemos que B1.1 sería una fractura del cuello quirúrgico asociado a una fractura de la tuberosidad mayor. Y una B1.2 sería una fractura del cuello quirúrgico asociado a una fractura de la tuberosidad menor. En cuanto a los grupos y subgrupos del tipo C, tenemos que C1 va a hablar puramente de fracturas del cuello anatómico y C3 ya sería fracturas del cuello anatómico, además de que presenten fracturas metafisiarias. Aquí, como podemos ver, pues C1.3 sería una fractura aislada del cuello anatómico y en cambio C3.1 sería una fractura multifragmentada con la superficie articular intacta, fractura multifragmentada con una fractura articular y pues aquí sería una fractura multifragmentada con una extensión diaficiaria y además de fractura articular. En cuanto al lado de la diáfisis humeral, esta podemos ver pues que ya cambia, ya sería un 1 representando el húmero y un 2 que representaría al segmento diaficiario, el cual pues se va a dividir en tres. Tenemos una porción proximal o un tercio proximal, un tercio medio y un tercio distal. En esta pues también vamos a tener tres tipos, va a ser el tipo A, tipo B y tipo C. El tipo A pues va a ser un trazo simple,
El tipo B va a ser un trazo tipo cuña y el tipo C sería una fractura segmentaria o una multifragmentada. En cuanto a los grupos y subgrupos del tipo A, tenemos que el tipo A se va a dividir en tres. Sería A1 si va a ser una fractura espiroidea, A2 si va a ser una fractura oblicua menor o igual a 30 grados y A3 si es una fractura transversa. El grupo B se va a dividir en dos, B2 si solamente sería un fragmento en cuña intacto y B3 si es un fragmento en cuña multifragmentado. En cambio, en el grupo C, pues vamos a ver que va a ser C2 si pues es un segmento intacto, como se puede ver en la imagen, y va a ser C3 si este segmento pues va a ser multifragmentado. Muy bien, ahora hablando acerca de las clasificaciones, pues tenemos que la clasificación más utilizada para las fracturas de húmero proximal es la clasificación de Neer. ¿Cuáles son las ventajas de esta clasificación? Pues que es muy fácil de realizar, solamente se necesita una radiografía para realizar la clasificación. Sin embargo, pues su desventaja es que existe mucha variabilidad entre observadores, entonces pues no es un método totalmente fiable para poder estandarizar el tratamiento de una fractura. Sin embargo, pues esto da una guía o da una referencia para hacer más sencillo la toma de una decisión. Tenemos que pues NIR va a clasificar las fracturas según el número de fragmentos que se encuentren desplazados. ¿Qué es el desplazamiento en esta clasificación? Pues sería un fragmento que tenga más de 1 centímetro de traslación o más de 45 grados de rotación. Entonces, pues podemos ver aquí que las tipo 1 serían unas fracturas mínimamente desplazadas. Las tipo 2 van a ser unas fracturas las cuales ya se encuentran desplazadas. Aquí hay la presencia de dos fragmentos. Tipo 3 pues sería la presencia de tres fragmentos. Y pues la tipo 4 sería la presencia de cuatro fragmentos. Aquí, además de permitir dar una guía para proporcionar un tratamiento, eso también pues nos habla acerca del pronóstico, en el cual pues a mayor fragmentos existan o más o a mayor, bueno, o sea un número mayor en cuanto a la clasificación, pues esta va a tener un mayor riesgo de complicaciones en las cuales pues estos últimos tipos pues serían pues los que presentan mayor riesgo de tener una necrosis avascular de la cabeza del húmero por daño a la vasculatura. Y pues bueno, en cuanto a clasificación de afixiaria de húmero, no existe una clasificación como tal, más que la utilizada, pues que es la AO. Y bueno, ahora hablando de técnicas quirúrgicas en fracturas de húmero proximal, tenemos que básicamente las más utilizadas son las cuatro que se mencionan a continuación. Tenemos a las suturas transóseas, el enclavado percutáneo, el enclavado intramedular y la osteosíntesis con placa y tornillo. ¿Cuándo es necesario realizar una técnica quirúrgica? Pues bueno, esto aún no se encuentra estandarizado o no hay como un acuerdo de cuándo algo se debe de tratar de forma quirúrgica o conservadora en este tipo de fracturas. Lo que se comenta es que pues hay que evaluar al paciente y al tipo de fractura. Es decir, pues por lo general se recomienda que si es un paciente joven, activo, se realice un tratamiento quirúrgico o dependiendo de las demandas y las necesidades del paciente. En cambio, pues si es un anciano poco activo con diversas comorbilidades,
se puede optar por un tratamiento conservador. Ya sería de valorar según el desplazamiento de los fragmentos, que estos no sean mayor de un 66% y pues que no haya una deformidad en varo importante. Y pues bueno, hablando acerca de las suturas transóseas, tenemos que pues estas se van a realizar utilizando un abordaje anterolateral o lateral según el criterio del cirujano y hay varios tipos de formas de realizar suturas transóseas. En este primer tipo, pues lo que se va a hacer es se pasa la sutura a través del tendón del supraespinoso, como se puede ver en la imagen. Dice que también se puede incluso pasar la sutura a través del tendón del infraespinoso. Ya una vez que se pasa la sutura, hay que realizar la reducción del fragmento. Esta reducción se va a realizar ya sea jalando de la misma sutura para intentar acomodar el fragmento o manipulándolo mediante clavillos. Previo a esto, pues hay que realizar una limpieza del foco de fractura. Ya una vez realizada la reducción, hay que mantenerla con clavillos Kirchner. Y pues bueno, en este tipo de técnica lo que se va a hacer es realizar una perforación horizontal distal al foco de fractura, como se puede ver aquí en la imagen. Ya una vez realizado la perforación, pues por ahí se va a pasar la sutura para posteriormente anudarse y apretarla. Y pues así mantener reducido el sitio de fractura. Tenemos que hay otras técnicas de suturas transóseas. Otra técnica pues va a ser realizar exactamente lo mismo, solo que en lugar de realizar una perforación horizontal, en esta se va a colocar un tornillo con una arandela a través del cual se va a pasar la sutura y pues este va a servir como punto de anclaje de la sutura pues para mantener la reducción del foco de fractura. Otra opción también sería pasar la sutura a través del tendón del músculo del manguito rotador y pues este va a ser profundo al trazo de fractura para posteriormente salir distal a él y se va a ver como en la imagen a continuación señalada. Ya una vez que salen los hilos, pues se proceden a anudarlo. La desventaja de este es que no confiere tanta estabilidad, es por eso que se deben de utilizar varios, como se ve en esta imagen final. Y pues bueno, para fragmentos más grandes, pues lo recomendado es usar tornillos, como se puede ver en la imagen A. Este, Básicamente, pues se siguen los mismos pasos previos comentados. Ya al estarse manteniendo la reducción, con los clavillos se pueden introducir tornillos canulados a través de los clavitos o se pueden introducir tornillos de esponjosa. Y en cuanto a B1 y B2, la ventaja de B2 sobre B1 sería que en este hay una menor necesidad de visualización, ya que pues al no necesitarse realizar una perforación horizontal y solamente colocar un tornillo, se pueden hacer abordajes más pequeños y una, lesionar menos los tejidos blandos. Entonces, pues las técnicas más utilizadas en cuanto a este tipo sería la A o la B2 dependiendo del tamaño del fragmento. En cuanto al enclavado percutáneo, este está contraindicado en caso de conminución metafisiaria y pues tenemos que las principales desventajas de este tipo de técnica es pues que se necesita un paciente muy colaborador ya que no va a poder realizar movimientos de la articulación debido al alto riesgo de que se pierda la fijación. Se comenta que realmente es alto el riesgo de que haya una pérdida de la fijación.
que los clavitos migren o que incluso se salgan. Pero en dado caso de que se desee realizar esta técnica, lo recomendado es colocar dos clavitos, como se ven aquí los marcados por la letra A. Estos se deben de colocar en la cortical lateral por arriba de la inserción del deltoides y estos se deben de dirigir hacia la cabeza humeral. Posteriormente se va a proceder a colocar otro, como se ve aquí marcado por la letra B. Este debe de ir de la cortical anterior con dirección hacia la cabeza y ligeramente hacia posterior. Y en dado caso de que exista una fractura que involucre al troquíter, se pueden colocar unos clavitos retrógrados, como se ven los marcados por la letra C, para intentar mantener este fragmento. Y pues al final de cuentas, como se ve, es como en esta radiografía. Las desventajas, pues es que hay que realizar totalmente la reducción de forma cerrada para que pues esta técnica presente un poco de mayor beneficio en comparación a las otras técnicas. Y pues además de las anteriores desventajas mencionadas. Entonces, pues realmente esto es muy raro que se suele usar. Solamente pues a lo mejor en pacientes en los que no sea una opción realizar algún procedimiento quirúrgico, por comorbilidades o por altos riesgos en la cirugía y que esto sea mejor que puramente realizar tratamiento conservador, se podría realizar o considerar. Y pues bueno, ahora hablando acerca del enclavado intramedular, aquí tenemos que pues el enclavado intramedular se va a realizar haciendo un abordaje anterolateral, posteriormente a realizar el abordaje hay que realizar una disección de los músculos del manguito rotador o hay que separar estos mismos mediante suturas previo a realizar el fresado o previo a hacer el punto de entrada con el punzón, ya que se debe de cuidar de no lesionar estos músculos. Y pues bueno, ya una vez hecho esto, lo que se va a proceder es hacer la reducción. La reducción se puede hacer con clavijos Kirchner, como se ve aquí en estas imágenes, en las cuales se inserta el clavito en la cabeza y este posteriormente se manipula en forma de joystick para realizar la reducción. También incluso se habla de que se pueden utilizar suturas para manipular los fragmentos, como en la primera técnica que se comentó, que la sutura se pasa a través de los tendones del manguito. Asimismo, se pueden pasar para realizar esta reducción, se puede pasar aquí por el tendón del supraespinoso y pues se hace una tracción y se empieza a manipular el fragmento. ¿Qué ventaja presenta realizar una reducción con suturas? Es que pues en fragmentos o en huesos osteoporóticos, estos presentan un menor riesgo de tener una culminación o de dañar aún más los fragmentos óseos presentes que manipular directamente el fragmento óseo. Y pues bueno, ya una vez realizada la reducción, esta se va a mantener con clavitos y después se va a proceder a colocar la aguja guía inicial. Porque es importante colocar la aguja guía inicial porque con esta nos vamos a poder orientar a la hora de tomar la radiografía para ver si nuestro sitio de entrada es el adecuado. Hablando acerca de los clavos para el enclavado intramedular, tenemos que los más usados va a ser el clavo curvo y el clavo recto. Estos pues se van a diferenciar en distintos aspectos. Uno de ellos pues es su punto de entrada. Podemos ver que aquí el círculo rojo va a ser el punto de entrada de lo que sería el clavo curvo y el punto azul sería el punto de entrada de lo que es el clavo recto. Para realizar la entrada del clavo recto
hay que realizar una incisión a través del músculo del supraespinoso, la cual posteriormente se tiene que reparar. Aquí tenemos una vista antero-posterior del trayecto que siguen ambos clavos. Y pues bueno, cuándo se recomienda usar uno o cuándo se recomienda usar otro. Lo que se comenta es que para fracturas en las cuales esté involucrado el trocánter mayor o la tuberosidad mayor, pues estas presentan un alto riesgo de que se desplacen, ya que pues el sitio de entrada del clavo curvo va a estar próximo a dicho sitio. Por lo tanto, en este tipo de fracturas se sugiere utilizar el clavo recto que va a colocarse o que su sitio de entrada es más distal a donde se suele encontrar el punto de fractura. La otra cosa que también se recomienda es que si se presenta alguna fractura del troquín, también se deba de utilizar un clavo recto, ya que a la hora de colocar los pernos de bloqueos, se puede hacer compresión del fragmento del troquín, por la posición del sitio de entrada del clavo. Y pues bueno, ya una vez confirmado el sitio de entrada que sea correcto mediante fluoroscopía, se va a proceder a realizar un agujero de entrada con el punzón. El punzón se va a colocar sobre el clavito guía y se va a comenzar a hacer movimientos rotacionales para hacer el sitio de entrada por donde posteriormente va a entrar la guía. Aquí se va a proceder, después de realizar el sitio de entrada, se va a proceder a colocar una guía y luego se va a iniciar el fresado del canal. Para realizar el fresado del canal se van a utilizar fresas, de tamaños secuencialmente mayores y pues generalmente se debe de fresar de 1 a 1.5 milímetros más que el clavo deseado a utilizar. Ya una vez que se realizó el fresado, mayor en 1 a 1.5 milímetros que el clavo que se va a querer utilizar, ahora sí se procede a montar el clavo en lo que sería en el sujetador y se comienza a introducir igualmente realizando movimientos rotacionales, hasta que pues la punta o la cabeza de lo que sería el clavo se quede totalmente cubierta o quede totalmente insertada en lo que sería la cabeza humeral, ya que pues no puede protruir porque pues generaría dolor a la hora de mover la articulación. Y pues bueno, ya una vez que se encuentra insertado, lo que hay que hacer es bloquear el clavo. Esto se va a realizar o se va a bloquear haciendo un movimiento hacia anterior de 25 grados del sujetador respecto al plano coronal. Y pues ya una vez que se encuentra hecho esto, se va a proceder a colocar las guías en los agujeros prefabricados del sujetador, los cuales pues deben de llegar a donde se van a insertar los pernos de bloqueo. Ya una vez colocadas dichas guías, se va a proceder a brocar a través de las guías y pues las brocas van a traer una medida. Entonces se procede a verificar la medida del dicho perno que se va a colocar, donde se perforó, y pues se procede a colocar los pernos de bloqueo. Ya una vez colocados los pernos de bloqueo, se coloca el tapón de cierre. Hay que verificar la integridad del manguito rotador. En dado caso de que se haya lesionado algún músculo, pues hay que repararlo. Y si ya todo se encuentra bien, pues se procede a cerrar. Y pues bueno, ahora vamos a hablar acerca de la osteosíntesis con placa. Solamente para comentar, pues la osteosíntesis con placa hasta ahorita se considera el gold standard o el mejor tratamiento para las fracturas de húmero proximal,
Es el único tratamiento que puede, bueno, es el único tratamiento que brinda la mayor estabilidad de todos los anteriormente comentados, además del que se cree tiene menos complicaciones, ya que el enclavado intramedular se comenta que una gran cantidad de personas pues refieren un dolor en lo que sería en el hombro posterior a la cirugía debido a que muy probablemente se presenta lesión de los músculos del manguito rotador. Y pues bueno, aquí básicamente lo que comenta la literatura es que la osteosíntesis con placa se debe de preferir en personas jóvenes o también se debe de utilizar en fracturas que se encuentren, bueno, que tengan 3 o 4 fragmentos. En cambio, en las fracturas con 2 fragmentos, aquí se vuelve un poco más controversial. Se dice que si solamente son 2 fragmentos, a lo mejor se podría optar por un enclavado intramedular, ya que pues técnicamente no sería difícil realizar la reducción y pues presentaría la ventaja de no dañar tanto los tejidos. Sin embargo, pues como se comenta, todo esto es muy controvertido al momento. Y básicamente lo que se dice es que la osteosíntesis con placa es el método gold standard para el tratamiento de todo este tipo de fracturas. Entonces, pues quedaría a criterio del cirujano. Para la osteosíntesis con placa se realiza un abordaje delto pectoral. También se puede realizar un abordaje anterolateral o un transdeltoideo. Aquí pues también para reducir la fractura, esta va a ser un poco más complejo según dependiendo del tipo de trazo que se presente, pero pues hay que hacer uso de maniobras de tracción, hay que hacer uso de maniobras que hagan fulcro en caso de que las cabezas se encuentre impactada, colocando pues el puño en la axila y haciendo tracción, o también se puede usar como se ve en la imagen, en la cual pues de nuevo utilizan suturas, las cuales se pasan a través de las inserciones del manguito rotador y pues con esta se logra manipular los diversos fragmentos que se presentan en dicha región. Además aquí de que está haciendo uso de clavitos Kirchner. La ventaja de aquí de utilizar las suturas es que pues una vez que se logra la reducción deseada, las suturas se pueden tensar y se anudan para mantener la reducción. Ya una vez que la reducción se encuentra mantenida, lo que se va a proceder es a colocar la placa y esta se va a fijar provisionalmente para verificar que tenga una correcta posición mediante fibroscopía. ¿Qué posición sería una posición correcta de la placa? Pues sería que quede de 5 a 8 milímetros distal a la punta de la tuberosidad mayor. Entonces aquí podemos ver la punta de la tuberosidad mayor señalada con rojo y pues sería unos 5 milímetros inferior a esto. Además de esto, pues debe de estar la placa alineada correctamente con el eje del húmero, que también es como se ve aquí en la imagen. Y lo otro sería que se encuentre ligeramente posterior al surco bicipital. Es- Aquí en esta imagen podemos ver pues el surco bicipital y podemos ver que aquí la placa está ligeramente posterior. Usualmente se considera aceptable de 2 a 4 milímetros. Ya una vez que se verifica que la placa esté en su sitio adecuado, pues de momento se está manteniendo mediante los clavillos, entonces se va a proceder a colocar los tornillos de bloqueo proximal. Aquí se comenta que se deben de colocar 2 tornillos de bloqueo proximal y posteriormente se procede a colocar 1 o 2 diaficiarios. Ya una vez realizado esto, pues ya se pueden retirar los clavillos. Hay que confirmar la calidad de la reducción y si este es aceptable, ya se va a proceder a colocar el resto de tornillos. Otra cosa que se recomienda es que
Los músculos del manguito se anclen a la placa como se ve aquí en esta imagen. Esto porque confiere una mayor estabilidad. En dado caso de huesos osteoporóticos, el hacer esto puede brindar todavía mayor estabilidad a dicho tipo de fracturas en dichos tipos de personas. Aquí pues la osteosíntesis con placa, lo que usualmente se recomienda, pues es la placa tipo filos, como la que se ve en la imagen. Estas pues debido a que presentan los pernos de bloqueo, a que ya que son anatómicas permiten una mayor facilidad de reducción y además, por su diseño, permiten realizar abordajes menos invasivos. Otro tipo de placas que se puede utilizar en dicho tipo de fractura son las placas en trébol. Sin embargo, pues se comenta que tiene más dificultades técnicas para poder realizar las reducciones. Sin embargo, pues si no se cuentan con las placas filos, esta sería otra alternativa. Y pues bueno, ahora hablando acerca de técnicas quirúrgicas en las fracturas diaphyseas de húmero, tenemos que pues en estas va a haber dos tipos de técnicas o van a ser las mayormente utilizadas. Tenemos que va a ser la osteosíntesis con placa y tornillo y pues la otra va a ser el enclavado intramedular. Aquí podemos ver que pues acerca de la técnica de osteosíntesis con placa y tornillo, en esta se va a hacer un abordaje anterolateral o posterior generalmente. La placa aquí depende del cirujano, pero se puede poner en distintos sitios, se puede poner anterior, se puede poner lateral o se puede poner posterior. Entonces, pues por lo general se elige el tipo de abordaje dependiendo de dónde se quiera colocar la placa. Este, Posteriormente, pues ya viendo el foco de fractura, se procede a realizar limpieza de la zona del foco y se va a realizar la reducción. La reducción pues se debe de optar preferentemente por utilizar pinzas de pico, ya que estas pues lesionan menos el tejido óseo y los tejidos circundantes. Ya una vez realizada la reducción, dice que en dado caso de que la pinza se encuentre en el área donde va a ser colocada la placa, que la pinza se puede colocar a través de la placa para mantener la reducción y para mantener la placa. Y ya una vez hecho esto, verificada que la reducción está adecuada, que no se está pinzando ningún nervio, ya una vez es checado esto, se puede proceder a perforar el agujero más cercano a la fractura de forma neutra y colocar el tornillo sin apretarlo completamente. Muy bien, aquí podemos ver que pues se coloca el primer tornillo de forma neutra, porque no hay que apretarlo completamente, porque pues el siguiente tornillo se va a colocar de forma excéntrica y ya una vez que este se coloque de forma excéntrica, hay que irlos apretando alternadamente poco a poco ambos para ir dando compresión. ¿Qué detalles hay que estar atentos? Pues sería, en este caso, si es un trazo oblicuo, eh, se debe de optar por colocar el primer tornillo en el área donde nos vaya a hacer una axila. ¿Qué quiere decir esto? Pues si podemos ver aquí, el trazo va hacia esta dirección. Entonces, pues se coloca primero este tornillo para sujetar la placa a este fragmento. ¿Con qué intención? Con la intención de que este otro fragmento pues tenga de tope la placa para que ya no se pueda desplazar, porque en dado caso contrario, si fuera en el otro sentido, al intentar darle compresión, posteriormente el fragmento se iría hacia abajo. Entonces siempre hay que intentar formar una axila con lo que sería el hueso y la placa en este tipo de trazos.
Otro dato importante es que pues hay que realizar un pretensado de la placa, ya que debido también en los tipos de trazos oblicuos, al realizar o intentar hacer una compresión, estos primeramente van a realizar una compresión, bueno, si no se realiza un pretensado, van a realizar una compresión de la superficie más proximal a la placa, causando una mayor apertura de la superficie distal a esta. Entonces, al realizar un pretensado de la placa, vamos a permitir que primero se realice una compresión de la parte o de la cortical opuesta donde se encuentra la placa, y al ir adosando la placa, esta va a realizar una compresión de la cortical adyacente a esta. Entonces, pues ya tenemos, bueno, ya analizando estos datos extra, continuando con la colocación de la placa, podemos ver que pues se coloca o se perfora el primer tornillo de forma neutra, sin apretarlo completamente. Se perfora el segundo tornillo más proximal al trazo de fractura, pero sin que éste llegue al trazo de fractura de forma excéntrica. Para ir generando la compresión, se procede a ir apretando dichos tornillos de forma alternada hasta ir realizando la compresión. También incluso se puede colocar un tornillo de tracción, como es el que se ve a continuación, para brindar una mayor compresión del sitio de fractura. Y pues ya una vez verificada la reducción, verificada la adecuada colocación de la placa, se va a proceder a terminar de perforar y de colocar el resto de los tornillos. Y pues bueno, ¿qué tipo de placa es la que se suele usar para este tipo de fracturas? Normalmente se usa una DCP de recta ancha de 4.5 milímetros, o también se puede usar una recta angosta en caso de que sean unos huesos, bueno, que la persona presente huesos chicos no sea compatible con una placa recta ancha. Este, y pues básicamente esta suele ser la mejor opción para este tipo de fracturas. Obviamente, pues depende del tipo de fractura. Cuando se suele usar un enclavado intramedular en las fracturas de diáfisis, pues normalmente se utiliza para trazos transversos, en los cuales pues la reducción se realiza de forma fácil, y pues es más difícil que se necesite hacer una reducción abierta del sitio de fractura al colocar el clavo. En cambio, pues en fracturas más complicadas o en fracturas que ameritan, son más laboriosas para realizar una reducción, pues en estas es cuando ya se puede optar por realizar una colocación de placa. Y pues básicamente eso sería todo en cuanto a la técnica del enclavado intramedular para realizar reducciones en diáfisis. Sería básicamente igual que para el enclavado intramedular de las fracturas de húmero proximal. Y pues bueno, como generalidades, pues básicamente sería que en cuanto a fracturas de húmero proximal, es controvertido cuándo manejarlas de forma conservadora, cuándo manejarlas de forma quirúrgica. Ahí se debe de optar según el tipo de paciente, el tipo de fractura, el grado de actividad que éste haga. Y pues bueno, lo más recomendado es realizar una fijación con placa. La mejor placa o la más recomendada al momento sería una placa de húmero proximal anatómica. En dado caso de no contar con esta, se puede utilizar una placa tipo Trevo. Y pues bueno, en cuanto a fracturas diaficiarias, lo que comenta la literatura es que pues según el tipo de trazo se pueden optar por distintos métodos. En trazos transversos se suele sugerir realizar un enclavado intramedular, y pues en
fracturas más complejas se suele preferir o se suele optar por realizar una reducción abierta con colocación de placa. Este, como con placa, pues se utiliza las que comenté anteriormente, que serían pues las DSP 4.5. ¿De qué forma se pueden utilizar estas placas? Pues se pueden utilizar, como anteriormente comenté, realizando compresión, o en fracturas más conminutas se pueden usar de forma o de tipo de sostén. Y pues básicamente eso sería todo. Gracias.